Hola a todos y todas, sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En órbita. De antemano quiero agradecer, como se ha vuelto habitual, a todas aquellas personas que se han seguido vinculando a través de las diferentes plataformas donde se emite el podcast, particularmente Spotify, Amazon Music, Podimo, iVoox y desde luego el canal de YouTube En órbita podcast. Mil gracias a todos por la sintonía, la interacción, las emisiones. Recuerden que están los correos disponibles, sea que deseen averiguar sobre el curso para los clásicos o denominados viajes astrales o la experiencia fuera del cuerpo y fenómenos asociados. Les recuerdo, pueden contactar a enorbitapodcast1@gmail.com o también al correo academiadeproyeccionastral@gmail.com. También está el Telegram para aquellos que deseen averiguar. En la cajita de descripción lo dejaré con el indicativo. Pues bien, mis queridos podescuchas, voy a hacer una suerte de interludio antes de proseguir con la saga que hemos iniciado acerca del tema de abducciones. Recuerden visitar el podcast para aquellos que no lo han hecho o para aquellos que lo escucharon parcialmente. Abducciones, haciendo como el preámbulo a la obra y al trabajo de John Mack, del psiquiatra John Mack. Hoy quiero hablarles de algo que he denominado y que es parte de la línea de trabajo actual que estoy considerando no solo en el desarrollo de los cursos para la experiencia fuera del cuerpo o una mejor comprensión de eso que tradicionalmente se ha conocido como viaje astral, y que he denominado llaves de acceso. Así es, el podcast que traigo para hoy, mis queridos podescuchas, se titula Llaves de Acceso y es una propuesta acerca de claves y ejes de trabajo central en la comprensión, práctica y estudio continuo de la experiencia fuera del cuerpo. Si bien es cierto que no existe algo así como una fórmula mágica, ni mucho menos una técnica universal que de manera general sirva para todas las personas que desean tener la experiencia a voluntad o deducirla, sí que es cierto que hay elementos que son constitutivos de la experiencia y de hecho de muchos otros fenómenos, incluido por ejemplo el caso de los sueños lúcidos o el caso de la visión remota. Hoy vengo a hablarles de la memoria como la primer llave de acceso. ¿Por qué la memoria? A medida que vayamos avanzando en este interludio, mis queridos podescuchas, ustedes podrán notar básicamente que hay tres elementos centrales que están presentes o que son común denominadores a todas estas experiencias. Aunque hoy me voy a centrar en el caso de el fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo o el viaje astral, la memoria incide sobremanera y es otra línea de trabajo que me interesa desarrollar mucho más sobre la ocurrencia y el desarrollo de los sueños lúcidos. En el caso puntual de las experiencias fuera del cuerpo UOB, ¿qué ocurre? La memoria guarda una estrecha relación con la percepción natural, con la cognición y los procesos cognitivos en general y con la construcción del yo o esquema corporal. Recuerden aquí que todas las veces que nos vayamos a referir a la idea del yo o a la noción del yo, estamos dejando a un lado propuestas de carácter conductista, estamos dejando a un lado propuestas de carácter psicoanalítico y a efectos prácticos nos estamos centrando en el esquema corporal y la consolidación de la conciencia corporal, es decir, de la asociación e identificación que hacemos cada uno de nosotros con nuestro cuerpo físico, que es lo que nos suele acompañar por un lapso específico de vida o de duración, sean 50 años, 40 años, 20 años, 30 años, 70 años u 80 años. Y por eso hay una fuerte correlación entre la memoria y eventos en los que se produce la descorporeización o en este caso la experiencia fuera del cuerpo. Hay estudios recientes que lo avalan, pero aquí me voy a permitir a modo de introducción hacer un pequeño recordatorio. En alguno de los podcasts, o más bien en varios, que se tocaron temas relacionados con la neurobiología, la psicofisiología, la cognición, la psicología cognitiva, la filosofía de la mente vinculada con la experiencia fuera del cuerpo, hablamos del famoso modelo de bloques funcionales que permitía entender cómo era que los individuos integraban la experiencia consciente o la experiencia mental de diferentes fenómenos, entre esos una vivencia extracorporal. ¿Por qué? Resulta que la memoria se vincula fuertemente, como ya lo mencioné, con la percepción, con la cognición, con las emociones, con la solución de problemas y con la rectificación y ajuste de problemas basado en la comparación.
Todo esto permite la toma de decisiones. ¿Qué ocurre entonces? Dentro de ese modelo de bloques funcionales, el bloque 2 es el de la memoria. Y aquí creo que esto se puede entender. Hay que, recapitular sobre el hecho de que existe, o la memoria se puede interpretar en términos de 3 grandes bloques funcionales, que son memoria episódica, memoria semántica y memoria procedural o procedimental. La correlación que hay entre las experiencias fuera del cuerpo y la memoria parte de la forma como funciona y cómo opera la memoria en términos prácticos. La memoria es el proceso de almacenamiento y recuperación de información en el cerebro. Por eso en los cursos yo insisto y le digo a las personas, cuando éstas llegan a sus propias conclusiones y logran tener sus primeras experiencias, que deben ser capaces de establecer esa relación y verla, observarla, sentirla y entenderla en cuanto a qué ocurre con la memoria y cómo comienza a modificarse. ¿Por qué? Porque la experiencia fuera del cuerpo es algo que, a pesar del cuerpo y a pesar del cerebro, solo es posible de cara al cuerpo y con el cerebro, es decir, ocurre con, durante y después de. Pues bien, ¿qué ocurre en el cerebro? La memoria es básica en el aprendizaje y en el pensamiento. Desde el punto de vista descriptivo se pueden distinguir 4 tipos de procesos de memoria: reintegración, reproducción, reconocimiento y reaprendizaje. La primera, es decir, la reintegración, supone la reconstrucción de sucesos o hechos sobre la base de estímulos parciales que sirven como recordatorios. La reproducción, por otra parte, es la recuperación activa y sin ayuda de algún elemento de la experiencia pasada. Por ejemplo, un poema memorizado, la letra de una canción, una dirección, etcétera, etcétera. El reconocimiento se refiere a la capacidad de identificar estímulos previamente conocidos. Y por último, el reaprendizaje muestra los efectos de la memoria. La materia conocida es más fácil de memorizar una segunda vez. Ahora bien, sin querer sonar técnico, hay 2 zonas o set del cerebro, y esto está vinculado con el podcast titulado La red neuronal por defectos, que es una amplia gama de zonas o digámoslo un set de áreas dentro del cerebro en la cual y con la cual habitualmente operamos o funcionamos cuando no estamos ocupados en una tarea cognitiva en específico. Pues bien, aquí voy a hablarle de 2 partes del cerebro que son fundamentales para entender no tanto los trabajos que se han hecho de estimulación artificial, de recreación de la sensación de vernos en tercera persona o digámoslo, no en primera sino en tercera, desde afuera, para la experiencia fuera del cuerpo, que son el hipocampo y la corteza temporal. Quiero que se queden con estas 2 zonas en sus cabezas, mis queridos podescuchas, hipocampo y corteza temporal. Estas se han reconocido como las estructuras más importantes en los procesos amnésicos. Ojo, el hipocampo, se ha relacionado con la memoria reciente, minutos, horas o pocos días, y la corteza temporal con el almacenamiento de información remota, es decir, a meses o años. Es necesario señalar que aunque el lóbulo temporal tiene importantes implicaciones en fenómenos de memoria, no podemos subestimar la participación de otras estructuras como el cerebelo, la corteza entorrinial y otras áreas corticales. Ahora bien, haciendo abstracción de estudios neurofisiológicos recientes, es necesario centrarnos para tratar de entender cómo la memoria está fuertemente vinculada a nuestro sentido del yo. Nuestro sentido del yo parece surgir de una serie de procesos cognitivos, algunos más abstractos que otros. Uno de estos procesos es nuestra capacidad de viajar a través del tiempo en nuestra mente. Y esta capacidad solo es posible gracias a la memoria. Cuando recordamos el pasado o cuando imaginamos el futuro, o para ser más precisos, posibilidades, es decir, futuros posibles o futuros probables. Cada vez que hacemos este ejercicio mental, consolidamos nuestra sensación de que seguimos siendo nosotros mismos a lo largo del tiempo. Otro de estos procesos es nuestra capacidad de ejercer la agencia, es decir, cuando tomamos decisiones, fortalecemos nuestra percepción de que somos, técnicamente, agentes causales activos en nuestras propias vidas. Y esto va más allá de
actos volitivos o actos voluntarios, hay que repasar entonces, mis queridos podescuchas, el podcast titulado OB y grados de libertad. Pues bien, otra parte de nuestra noción de identidad es nuestra capacidad de situarnos espacialmente, creando la sensación de que nuestra conciencia está localizada en el cuerpo. No sé si recuerdan, a lo largo de los diferentes podcasts y episodios se ha hablado de experimentos en laboratorio, experimentos controlados en los que intentan llevar a cabo una falsa sensación de estar posicionado fuera del cuerpo. Es lo que comúnmente ahora se conoce como descorporización y que asumen algunos neurocientíficos e investigadores que es la base de toda la experiencia, cuando realmente solo, digámoslo, si se pudiese vivir precisamente en fases, la experiencia fuera del cuerpo, vernos situados fuera del cuerpo físico, que es lo que ocurre en las primeras proyecciones, si se le quiere llamar, o sensaciones de salida, es justamente la fase inicial. Pues bien, ¿qué ocurre entonces? Dentro de los diferentes estudios que se han llevado a cabo, hay que entender que se ha hablado continuamente acerca de procesos específicos o procesos alucinatorios, digamos dentro de la literatura clínica, para intentar explicar qué es lo que ocurre al margen de los mecanismos cerebrales subyacentes o implicados en la experiencia. Y entonces se termina hablando de, cuando hablamos de las experiencias fuera del cuerpo durante la vigilia, por ejemplo de Parvizi o de Percival, que eran dos investigadores que en Europa estaban llevando a cabo estudios acerca de parapsomnias, parapnesias y trataban de vincular o enmarcar dentro de alguno de estos cuadros nosológicos qué era lo que ocurría en la experiencia. Lo que intentaban a toda costa era tratar de probar que se trataba de un estado alterado de percepción y autoexperiencia. Y por ende entonces podía ser etiquetado como cierto tipo de trastorno psiquiátrico dentro de las múltiples, digámoslo, explicaciones que se han dado, ¿no? Al inicio, recuerdan, si era una falla de integración multisensorial, entonces podía ser etiquetado como una falla del sistema nervioso o como una falla del sistema vestibular o como una integración de estos dos. Luego entonces se consideró como una falla del campo espacial, de percepción del campo espacial y por lo tanto un tipo de autoscopia o eautoscopia o alguna variación de estas. Luego, desde el punto de vista psiquiátrico, cuando se empezaron a estudiar los casos clínicos que reportaba la literatura de personas con diferentes tipos de eventos traumáticos o peritraumáticos, como experiencias vinculadas a fuga disociativa o algún tipo de evento de carácter disociativo, donde la extracorporeización se producía precisamente por los altos niveles de estrés a los que era sometido un individuo cuando durante el día o la vigilia ocurrían estos eventos. Sin embargo, a medida que se iba ahondando en las investigaciones, llegaron a entender que esto iba más allá de procesos de despersonalización y de que ese componente parasomático, en este caso llamado la conciencia, no se anclaba entonces o no quedaba supeditado a los límites del cuerpo físico y por lo tanto no única o exclusivamente dentro del cerebro. Pues bien, hay 3 estudios particularmente que resultan bastante sugestivos. Uno de estos se ha venido desarrollando en los últimos 6, 7, 8 años por un neurofisiólogo, Henrik Erson. Otro es Lorexu Bernois, francés. Y el otro es Lars Nieber, que es un investigador sueco. Lo que han tratado de hacer es probar la correlación que hay entre la ocurrencia de las experiencias fuera del cuerpo y cierto tipo de amnesia. Ojo, no para indicar, sugerir o señalar que se trata de algún tipo de parapnesia o alteración de la memoria, sino más bien para indicar qué ocurre durante la experiencia. ¿Qué señalan estos investigadores de manera general? Hay un estudio muy bueno, mis queridos podescuchas, que se titula Amnesia hipocampal inducida por extracorporización. Es un estudio de 2014 presentado nuevamente en el año 2016 y reeditado, rediseñado en el 2017-18, si no estoy mal. Pero en líneas generales lo que estos sugieren es que existe una asociación entre la experiencia continua del mundo desde la perspectiva del propio cuerpo y la memoria episódica basada en el hipocampo, que ya lo habíamos señalado antes.
Se trata de un vínculo que ha sido respaldado por informes clínicos que hablan de deterioro de memoria episódica a largo plazo, en afecciones donde se presentan síntomas disociativos en los que los individuos, reportan estar separados de sí mismos, es decir, como si estuviesen teniendo una experiencia extracorporal. La transformación de experiencias en memoria a largo plazo es una capacidad notable de todos nosotros. Sin embargo, algunas experiencias suelen resultar tan extremas que no se traducen en recuerdos coherentes o duraderos. Ejemplo, sueños lúcidos hipervívidos. Ejemplo, experiencias extracorporales independientemente de la duración de estas. Los informes clínicos sugieren que hay un mecanismo potencial para la alteración de la memoria, que podrían ser, por ejemplo, las experiencias disociativas en las que los eventos se experimentan a distancia del cuerpo, es decir, fuera de este. Estos investigadores entonces, para probar su hipótesis, lo que hicieron fue inducir experimentalmente una experiencia extracorpórea artificial, y es bueno que ellos lo aclaren perfectamente, e ilusoria, en participantes sanos, particularmente 63 estudiantes universitarios, mientras estos experimentaban eventos de la vida. Sorprendentemente, que es la conclusión a la que yo llegué en su estudio, estos participantes presentaron más bien un deterioro episódico para los eventos codificados fuera del cuerpo. Esto llevó a estos investigadores a señalar que se producía una codificación extracorporal que era capaz de afectar específicamente la activación del hipocampo posterior izquierdo durante la recuperación, es decir, inducían la experiencia artificial, que era simplemente la fase 1, que es verse fuera del cuerpo. Cuando retornaban estos, todos los participantes por igual presentaron un deterioro notable de la memoria episódica. E informaba yo y lo hablaba con diferentes personas formadas en diferentes áreas y con participantes del curso, que la memoria sigue siendo el eje central o juega un papel fundamental en la medida en que nos permite procesar la información, ¿sí?, en términos cognitivos una vez ha finalizado la experiencia. Naturalmente eso me refería con un antes y un después. Independientemente de lo potente y lo transformativo que pueda resultar, hay un elemento sin el cual es imposible no solo la descripción, la narración o el carácter anecdótico de la experiencia, mis queridos podescuchas, sino que es vital para la comprensión del fenómeno. Y en la memoria, sin embargo, pareciera ser que nos juega una mala pasada, y ahí es, digámoslo, más que deterioro, yo hablaría una decodificación de los eventos vivenciados y de la forma en que luego son narrados. Hay que recordar también, por ejemplo, un estudio de Bogeman y Onuki, que son dos investigadores que llevaron a cabo un estudio sobre la consolidación. Es decir, estos, contrariamente a lo que estaban haciendo los otros autores antes señalados, estaban tratando de ver si por el contrario se produciera una consolidación dentro de la memoria episódica, específicamente relacionado a las emociones derivadas de la experiencia. El estudio de estos investigadores se titula "La experiencia extracorporal favorece la consolidación de la memoria emocional". Es mucho más reciente, del año 2020. Fue publicado para la Revista Helénica de Psicología de la Sociedad Helénica de Psicología en el 2020-2021, tras una revisión. Y más o menos lo que aborda o lo que plantea dicho estudio es que la propiedad del cuerpo refleja nuestra capacidad de reconocer al cuerpo mismo en un lugar determinado. Es decir, esto nos permite interactuar en el mundo. Y la emoción tiene un fuerte impacto en la memoria y en las características y nuestra identificación con el cuerpo. Por ejemplo, la temperatura de la piel puede variar y tiene una parte importante dentro de ese impacto y reconocimiento. Estudios previos, señalan estos investigadores, habían descubierto ya que durante experiencias extracorporales se producía o se perjudicaba la codificación de la memoria, que era lo que estábamos señalando previamente, y, por ejemplo, dentro de cambios o características específicas corporales se producía un descenso en la temperatura de la piel. El estudio de estos investigadores lo que estaba tratando era de evaluar el impacto en diferentes etapas y tipos diferentes de procesamiento de memoria, particularmente consolidación de la memoria emocional. Así que lo que hacían era
al margen de las experiencias de laboratorio inducidas artificialmente, probar la memoria de reconocimiento de los participantes en procesos de recuperación. ¿Qué estaban haciendo los investigadores al margen de las lecturas de los cambios de la temperatura basal, de la temperatura corporal? Era tratar de evaluar cómo se producían cambios al margen de los cuestionarios empleados en el rendimiento de la memoria de los individuos que decían haber experimentado de manera espontánea la experiencia fuera del cuerpo, o aquellos que habían sido sometidos a inducción artificial solo para la fase 1. Y al final lograron ver que independientemente de las modificaciones individuales, se había producido una mejora de la cognición. Y sugerían esto como una base o un precedente para estudios futuros o estudios posteriores en los cuales se podía hablar ya no de un deterioro de la memoria, sino de un mejoro de esta basado en el carácter episódico de la misma. Si lo pensamos en términos generales, la memoria resulta entonces un elemento central y asombroso. Desde el punto de vista fisiológico, el cerebro busca los archivos a voluntad y extrae, o es capaz de hacerlo al menos, imágenes, sonidos, olores, sensaciones y emociones de un día que ya pasó. Todos estos recuerdos tienen algo bastante obvio en común, y es que todo lo relacionado con una experiencia se registra siempre desde una perspectiva en primera persona. Esto es nuestro esquema corporal, nuestra identidad corporal o nuestra conciencia corporal, yo corporal o conciencia. Pero, ¿qué ocurre si la memoria ya no se halla en primera persona? No estoy aquí sugiriendo que sea un mecanismo que se apaga o se activa o se desactiva, igual que como lo asumen cuando hablan acerca de lucidez con la conciencia. Ganar lucidez, lograr lucidez, activar la lucidez, no. La conciencia está presente todo el tiempo. Ahí es una modificación de la memoria. Y es por eso que falla el recuerdo en el caso de sueños lúcidos, y para el caso de la experiencia extracorpórea, de la forma como hemos procesado no tanto la experiencia, sino ahora, más que una interpretación subjetiva, el recuerdo de la experiencia en sí misma. Cuando un individuo experimenta lo que se conoce como un viaje astral o una experiencia extracorporal, en la que literalmente es capaz de experimentar una sensación de separación del cuerpo, como si de alguna manera flotase sobre este, entonces, al margen de la interpretación disociativa, que es nueva y que proviene particularmente del campo de la psiquiatría, y que obviamente se vincula con eventos de alto estrés postraumático, por ejemplo, las personas que tienen experiencias extracorporales a menudo parecen luego tener dificultades para recordar las experiencias, con la cantidad habitual de detalles que lo harían sobre una experiencia común y ordinaria. Sin embargo, los nuevos estudios sugieren que pasa igual durante la vigilia con momentos episódicos específicos, y por eso es que la memoria episódica entonces sí juega un papel fundamental dentro de la ocurrencia de estos fenómenos, y por eso quiero sugerir aquí, no tienes que estar de acuerdo conmigo, es solo una sugerencia, que los ejercicios y las técnicas desarrollados a la fecha deben incorporar el elemento de refuerzo para la memoria episódica a fin de poder catapultar la experiencia y tenerla con regularidad y frecuencia. Pues bien, mis queridos podescuchas, esta es la primera parte de llaves de acceso, llave número 1, la memoria. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Recuerden que los cursos siguen abiertos, disponibles, son 100% personalizados. Gracias a todos por escuchar y nos veremos en una próxima emisión.